la naturaleza como un sujeto de derechos y en todo proceso de planificación que se inicie a nivel de las zonas de frontera, tiene que considerarse a la naturaleza para que cualquier proyecto de desarrollo socioeconómico cuente con los mecanismos adecuados de proteger la biodiversidad, de conservar el ecosistema propio en estas zonas de frontera y de esta manera no afectar a la naturaleza, al medio ambiente bajo pretextos de un desarrollo económico. Es completamente posible desarrollo económico o socioeconómico conservando el ecosistema, garantizando los derechos de la naturaleza de tal manera de tener un desarrollo equilibrado. Es importante, y lo hemos visto desde un punto de vista de que es necesario contextualizar a la zona fronteriza, quién es o quiénes la integran a la zona fronteriza, porque es fundamental que veamos desde el punto de vista de los grupos de atención prioritaria quiénes integran, cómo se encuentra configurada las zonas de frontera. A nivel de la población en edad laboral, destacamos que la población entre 19 y 64 años concentra el 52.7%, es decir, 1.526.000 personas que requieren de políticas de fomento productivo, política crediticia y fortalecimiento de capacidades profesionales, artesanales y agropecuarias. Esto cuando lo estamos contextualizando a quienes viven en las fronteras, en la zona de frontera y cuáles son sus necesidades. Políticas de fomento productivo, política crediticia, fortalecimiento de capacidades profesionales, artesanales y obviamente agropecuarias. Así también es necesario preparar una política de contingencia para la absorción de estas personas que están en edad laboral, ¿sí? Y de esta manera permitir la generación del empleo necesario para poder articular y sobre todo desarrollar políticas, insisto, económicas de desarrollo socioeconómico. Es muy importante ir también contextualizando aquellos grupos de personas que ya están en edad o son adultos mayores, porque eso se está incrementando y sobre todo en las zonas de fronteras es fundamental tomar en cuenta a este segmento de la población por las necesidades y sobre todo por la atención a los derechos que se les debe entregar. Los adultos mayores, como decía, necesitan de pensiones dignas en al menos el 7% de este universo que hemos mencionado, entre el 52.7%, es decir, del 1.526.000 personas, el 7,2% de este universo en los próximos 10 años, es decir, 206.000 personas pasarán a formar parte de la tercera edad, lo cual se suma a la ya existente cifra que representa aproximadamente el 7.5%. Es decir, 217.000 personas mayores de 65 años para quienes en la zona de frontera hay que asegurar servicios y cobertura de atención que permitan una calidad de vida y atención. A nivel de la población de movilidad humana, si bien hemos desarrollado o hemos mencionado el tema de las personas y de los adultos mayores dentro de este universo de personas entre 19 y 64 años que ya se encuentran en edad de trabajar, o perdón, que se encuentran en edad de laboral, y de ahí en los próximos 10 años cómo va a incrementar las personas, los adultos mayores, el otro grupo o el segmento de población que también es de atención prioritaria lo constituyen las personas que se encuentran en movilidad. Y esto es un aspecto muy importante de destacarlo, porque en las zonas de frontera no acogen a no menos 250.000 personas extranjeras y familias binacionales, dentro de las cuales aproximadamente 196.000 personas corresponden a segmentos de alta vulnerabilidad, cuando hablamos en el contexto migratorio de personas refugiadas, solicitantes inclusive de protección internacional y familias no regularizadas o en proceso de regularización por visas, dentro de las cuales la población venezolana hoy en día es una de las mayor presencia, sin con ello indudablemente, sin con ello desconocer a las poblaciones colombiana y la peruana, que también presenta una activa relación histórica, sobre todo de movilidad con el Ecuador. Históricamente la población venezolana, población colombiana y la población peruana ha migrado, se encuentra en permanente movilidad al Ecuador y también tiene un significativo porcentaje dentro de las zonas de frontera, pero hoy en día, como mencionaba, la población venezolana es la de mayor presencia.
En esta relación a estas cifras mencionadas de la población, la población que se encuentra en movilidad, creo que es fundamental, y esto como un llamado también al Estado como tal para generar una política urgente de asumir políticas públicas que propendan sobre todo a la integración efectiva y goce de los derechos humanos de toda la población en movilidad junto con la población ecuatoriana. Esto se vuelve imprescindible, más aún cuando hemos conocido que en las zonas de frontera se vuelve un factor detonante de conflictos. Puede ser, y de hecho, como me permitiré explicar y sobre todo demostrar, en las zonas de frontera, o bien se puede convertir las personas en movilidad en un detonante de conflictos, o también puede ser un dinamizador de la economía local. La diferencia se activa a partir de la reflexión humana y valorativa del aporte de quienes podrían representar fuerza laboral. Es importante que consideremos que las personas en movilidad son una importante fuerza laboral que aporta en conocimientos, en experiencias, que son dinamizadores en el territorio y que adicionalmente también es una fuerza importante de consumo que en su contexto, para poner un ejemplo, para el territorio representa alrededor de 17 millones de dólares de inyección mensual en una media de $3 diarios de subsistencia per cápita. Esto estamos poniendo como ejemplo de cómo podría convertirse en un dinamizador de la economía si ponemos como media $3 diarios de subsistencia a las personas que se encuentran en movilidad. Eso mensualmente generaría alrededor de 17 millones de dólares. Por lo tanto, esto se convierte en una oportunidad de corto y mediano plazo. Pero obviamente esto no deja de lado los problemas que puede presentar, la problemática que puede presentar y que se traducen en una sistemática vulneración de derechos humanos. En el caso de estas vulneraciones, la Defensoría del Pueblo ha venido llevando un monitoreo de la situación de derechos humanos de la población de frontera. Solo para ponerlo como un ejemplo, la incidencia que tenemos en vulneraciones de derechos en la frontera norte y en la frontera sur a personas en movilidad. En Imbabura se presentaron cerca de 2.000 denuncias, en Carchi 173, Sucumbíos 27, Esmeraldas 343, El Oro y sobre todo en el cantón de Huaquillas son 640, en Loja 202 y en Zamora relativamente 14 denuncias. Esto como una muestra de la situación que atraviesan las zonas de frontera y los niveles de conflictividad que recaen en derechos específicos como el derecho al trabajo, el derecho a la salud, vulneraciones, me refiero del derecho al trabajo, del derecho a la salud, a la educación. Hay los problemas también de la discriminación que se presentan en estas zonas de frontera que me he permitido mencionar. Frente a esta realidad y esta contextualización de la ley de apoyo, de la ley de fronteriza, me interesaría, para finalizar, identificar varios nudos críticos que a criterio de la Defensoría del Pueblo hemos identificado. Lo primero es la atención preferencial de todos los niveles de gobierno e instituciones públicas para los cantones y parroquias rurales que se encuentran total o parcialmente dentro de esta franja de 40 kilómetros desde la línea de frontera. Eso creo que es un tema fundamental, una atención mayor, más integral de parte del Estado a estas poblaciones. La ley no ha desarrollado, por ejemplo, una atención preferente de los GATS de la zona de frontera por varios factores, más aún considerando que la atención del gobierno central ha sido limitada tanto por la capacidad administrativa como por la asignación de recursos económicos, mucho más ahora que obviamente la situación es bastante crítica a nivel del Estado, de la caja fiscal. No han habido ni las competencias administrativas ni los recursos económicos asignados a los GATS fronterizos, que son fundamentales para generar una dinámica de desarrollo fronterizo. Por ello es que debemos pensar en un desarrollo integral, es decir, que parta de la situación real de todos los habitantes de las zonas fronterizas, que se promueva un análisis pormenorizado y obviamente se establezcan políticas públicas con enfoque de derechos humanos y de la naturaleza, mejorando condiciones económicas, sociales, culturales a través del respeto y la garantía de dichos derechos. Y esto es fundamental, fundamental que a través del respeto y la garantía de los derechos humanos generemos las condiciones necesarias económicamente hablando para un desarrollo equitativo. Para la Defensoría del Pueblo, para la Institución Nacional de Derechos Humanos, la construcción de la cultura de paz, esto debe ser fundamental y debe estar asentado en una propuesta de formación y educación en derechos humanos y de la naturaleza, tanto a nivel formal
como en la inclusión de la asignatura de una malla curricular, esto desde el punto de vista ya educativo, a través inclusive de los medios de comunicación públicos, comunitarios y privados de la zona, en especial a los servidores públicos, obviamente quienes tenemos la obligación de respetar y garantizar dichos derechos. Y en esto quiero detenerme porque es sumamente importante la educación en derechos humanos desde los servidores públicos, a nivel de los GATS o de los gobiernos seccionales, pero también del gobierno central, porque nuestra dinámica, nuestra perspectiva y sobre todo nuestra concepción debe ir encaminada en que el servicio público debe ir orientado a la protección y garantía de los derechos humanos. Se debe considerar de manera especial que en la frontera, por ejemplo, en la frontera norte, debido a la presencia de grupos irregulares, hace que la zona limítrofe se convierta en una zona de mucho peligro, más aún considerando la poca o nula presencia de los estados. En el caso del Estado colombiano sabemos que la presencia del Estado como tal no es integral, no es completa, y eso deja un margen para la actuación de los grupos irregulares. Y obviamente la cultura de paz en esta zona de frontera, sobre todo en la frontera norte, se convierte prácticamente en una utopía, por lo que ahí sí es fundamental la planificación de un desarrollo sustentable entre las poblaciones de la frontera norte, obviamente con las zonas colombianas. Asimismo, creo que es importante considerar que se construya una relación armónica y pacífica con la naturaleza. Yo insistiré en esto siempre. La naturaleza, de acuerdo a nuestra Constitución, es un sujeto de derechos y por ende toda política económica, todo plan o planificación socioeconómica tiene que tomar en cuenta el componente medioambiental, la naturaleza como tal, para obviamente generar condiciones que permitan un desarrollo equilibrado, un desarrollo armónico. Y esto el Estado no lo ha desarrollado ni ha potencializado las zonas de frontera, menos aún ha articulado las zonas económicas de desarrollo, las sedes, llamada sede tecnológica, industrial, logística, de servicios turísticos, es decir, no se han desarrollado estas zonas económicas, y esto es un aspecto fundamental que compromete el accionar y liderazgo del Estado, ya que estas zonas se desenvuelven fundamentalmente bajo una lógica rural de tipo agropecuario, y actividades de comercio y logística de transporte transfronterizo. Esas son por lo regular las actividades por las que se desarrollan la mayoría de las zonas de frontera, y es necesario ahí sí incidir, diversificar la oferta productiva, atraer inversiones a través de estas zonas económicas de desarrollo y obviamente empezar a generar un fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos seccionales y nacionales para generar un desarrollo equilibrado. El desarrollo de estos derechos económicos, sociales y culturales debe ser de manera transversal. Esto, como lo determina la CEPAL, pueden ser derechos de carácter individual, pero ejercidos y gozados por grupos de personas, por lo que es un imperativo legal que estos derechos se respeten y garanticen y obviamente se satisfagan. Esta visión debe ser holística. Cuando hablamos de una visión holística es ponerlo al ser humano en el centro de la política económica, de la política pública en general, de un derecho, de un Estado, perdón. Y dentro de las zonas fronterizas considerar a los pueblos y las nacionalidades, insisto, para darles un tratamiento o un acompañamiento en el desarrollo de sus derechos. Los derechos económicos, sociales y culturales son claves para cualquier proceso fronterizo, cualquier proceso fronterizo. Para finalizar, creo que para el Ecuador es de vital importancia el reconocimiento de la naturaleza, eso creo que ya no se discute, y las zonas fronterizas en gran parte del territorio nacional se encuentran llenas de una riqueza natural, como es el caso de las zonas, como en el caso de las zonas petroleras, además de la riqueza tanto mineral como vegetal. Aquí es importante destacar que el poco o nulo control estatal hace que haya una explotación informal mezclada con grupos que actúan al margen de la ley, en donde la falta de control la suplen los pueblos y nacionalidades, y son ellos quienes se enfrentan directamente a este azote. El desarrollo de la cultura de los pueblos de las zonas fronterizas ha involucionado. Cada vez sufren pérdida, entre varios factores, la falta de empoderamiento de los pueblos y nacionalidades, además de un mestizaje forzado. Esto hace que, o nace desde la falta de interés del Estado y sobre todo del cuidado de los GATS, quienes en territorio, a razón de la falta de recursos económicos y sobre todo de esas competencias administrativas del gobierno nacional, no pueden cimentar unas bases de la cultura de paz, que es lo que habíamos estado hablando, y obviamente no se generan estos procesos necesarios de la aculturización. Por ende, van perdiendo su esencia histórica.
Dentro de la participación ciudadana, la Constitución ha reconocido este importante elemento de participar, de integrar, de permitir y viabilizar la participación ciudadana, derecho de las comunidades, de los pueblos y nacionalidades, referentes a fortalecer esto de que hemos hablado, la identidad ancestral. El desarrollo de los pueblos de las zonas fronterizas, como habíamos mencionado, ha ido sufriendo un involucramiento